La hermana de mi amigo mintió diciendo que la dejé embarazada. Mis padres me desheredaron. Ahora la verdad ha salido a la luz y están suplicando. Mi vida se volvió un desastre hace un año y necesito desahogarme. Nunca pensé que compartiría esto en Reddit, pero supongo que eso pasa cuando tu familia se vuelve en tu contra y te quedas preguntándote, ¿cómo sucedió esto? Voy a empezar desde el principio porque, créanme, esta es una de esas situaciones en las que simplemente dices, ¿en serio? ¿Qué demonios? Mi amigo Dave tiene una hermana, Jenny. Los conozco a ambos desde hace años. Crecimos en el mismo vecindario. A veces pasábamos el rato juntos, pero nada importante, ¿verdad? Jenny siempre fue un poco diferente. No quiero sonar cruel ni nada, pero tenía problemas de salud mental. No conocía todos los detalles y, sinceramente, no era asunto mío. Dave no hablaba mucho del tema y yo no preguntaba, pero todos sabían que Jenny tenía dificultades. Hace un año, de la nada, Jenny me contactó y me dijo que estaba embarazada. Ok, bien, ¿verdad? Excepto por un pequeño detalle. Me dijo que yo era el padre. En ese momento, juro que mi cerebro dejó de funcionar. Me quedé como, espera, ¿qué? Déjenme ser completamente claro en esto. Nunca siquiera he abrazado a Jenny. Mucho menos he tenido intimidad con ella. Ni una sola vez. Así que cuando vino con esta acusación absurda, ni siquiera podía procesarlo. Le dije directamente, Jenny, no sé de qué estás hablando, pero no hay manera de que yo sea el padre. Nunca hemos tenido nada. Pero ella seguía insistiendo una y otra vez, como si de repente fuera a recordar una noche que nunca ocurrió. Fue muy extraño, por decirlo menos. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez esto tenía que ver con sus problemas de salud mental, pero en el fondo, estaba en pánico. Aquí es donde todo empieza a salirse de control. Jenny se negó a hacerse una prueba de paternidad prenatal. Yo pensaba, si estás tan segura de que es mi hijo, ¿por qué no te haces la prueba y lo demuestras? Pero no cedía. Seguía diciendo cosas como, tienes que estar ahí para tu hijo, y nos estás abandonando antes de que el bebé nazca. Era puro chantaje emocional, y yo no iba a caer en eso. Así que fui claro, si no iba a hacerse la prueba, yo no iba a firmar nada. No iban a atarme legalmente a un hijo que no era mío. Simple, ¿verdad? Pensé que ahí acabaría todo, pero estaba muy equivocado. Aquí comienza el drama familiar. Unas semanas después, mis padres se enteraron. Los amo, pero tienen valores muy tradicionales. En cuanto supieron de la situación, explotaron. Perdieron completamente la cabeza. Empezaron a insultarme, diciéndome que era un irresponsable y una vergüenza. Yo intentaba explicarles, pero no me escuchaban. Les dije, mamá, papá, este no es mi hijo. Jenny se lo está inventando, pero no quisieron escuchar. Era como si, una vez que se les metió en la cabeza que yo era el responsable de ese bebé, nada podía hacerlos cambiar de opinión. Hubo muchas peleas después de eso. Se dijeron cosas que probablemente no puedo retractar. Y sinceramente, todavía estoy enojado por eso. Mis padres seguían presionándome para que hiciera lo correcto y asumiera la paternidad, aunque les repetía que no era mi hijo. No les importaba. En sus mentes ya era culpable. Decían que no me habían criado para ser un padre irresponsable y que no podían creer que estuviera negando a mi propio hijo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más loco. Ni siquiera estaba en el mismo estado cuando Jenny supuestamente quedó embarazada. Exactamente. Ella estaba quedándose en la casa de una amiga durante todo el mes en que supuestamente concibió. Se lo dije a mis padres y lo ignoraron. La gente comete errores, dijeron. Sí, bueno, esto no era solo un error. Era una acusación que podía arruinar mi vida. Avancemos unos 6 meses en el embarazo de Jenny. Para ese momento, toda mi familia me había dado la espalda. Cada cena familiar, cada llamada, cada mensaje, todo era sobre cómo debía asumir la responsabilidad. Me estaba volviendo loco. Era como estar atrapado en una pesadilla en la que nadie me creía, sin importar lo que hiciera o dijera. Mis amigos, en su mayoría, estaban de mi lado, pero incluso algunos empezaron a dudar. ¿Estás seguro, hombre? Tal vez olvidaste algo. Y luego, mis padres soltaron la bomba definitiva. Si no asumía la paternidad, me sacarían de la familia, me desheredarían, me echarían. Al principio, pensé que estaban bromeando. Number, hablaban completamente en serio. Me dijeron, sin rodeos, que si no aceptaba esto, ya no sería bienvenido en la familia. Y cuando me mantuve firme, me desheredaron. Déjame decirte, eso dolió. Estaba furioso, confundido y simplemente herido. Estas eran las personas que me criaron, que se suponía que debían apoyarme, y eligieron creerle a otra persona en lugar de a mí. Mi propia familia me echó como si no importara. Fue brutal. Las cosas se pusieron aún más raras después de que nació el bebé. Mi madre estuvo en el hospital, desempeñando el papel de orgullosa abuela. Ni siquiera lo supe hasta después. Jenny todavía se negaba a hacerse la prueba de paternidad, así que tuve que recurrir a asuntos legales para lograrlo. Cuando llegaron los resultados, ¿adivina qué? No era mi hijo. Un 0% de probabilidad de que fuera el padre. Tan pronto como tuve ese papel en
en mis manos, sentí una ola de alivio y rabia al mismo tiempo. Envié los resultados a mis padres, pensando, finalmente verán la verdad. Se darán cuenta de que estaban equivocados y todo volverá a la normalidad. Pero en lugar de eso, empezaron a bombardear mi teléfono con disculpas, ofertas de dinero y súplicas para que los perdonara. Mi padre incluso me envió unos cientos de dólares por correo, como si eso fuera a arreglarlo todo. Pero aquí está el asunto. Me quedé con el dinero. Sí, lo tomé. Sentí que me lo debían por toda la mierda que me hicieron pasar. Pero ¿perdonarlos? Ni de broma. Dejé claro que si estaban dispuestos a desheredarme por algo así, no iba a arriesgarme a abrirme nuevamente a ese tipo de traición. La mayoría de mis amigos estaban de mi lado, pero algunos, junto con mi terapeuta, empezaron a decir cosas como, tal vez deberías darles otra oportunidad. Son tus padres después de todo. Y lo entiendo. De verdad, pero ¿cómo perdonas a alguien que estuvo dispuesto a desecharte tan fácilmente? ¿Cómo confías en alguien que creyó una mentira en lugar de a su propio hijo? Ahí es donde estoy ahora, atrapado entre saber que no hice nada malo y preguntándome si siquiera vale la pena intentar arreglar las cosas con mi familia. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo lo rápido que se volvieron en mi contra y no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que me fallaron cuando más los necesitaba. Bien, después de todo lo que pasó con mis padres y el drama del bebé de Jenny, pensarías que las cosas se calmarían, ¿verdad? Number, la vida tenía otros planes para mí. Si acaso, todo el desastre siguió en espiral. Pensarías que demostrar que no era el padre sería el final de todo, pero, hombre, ojalá hubiera sido así de simple. Resulta que cuando la gente no quiere admitir que se equivocó, hará lo que sea para evitar asumir su responsabilidad. Así que, después de que llegaron los resultados de la prueba de paternidad y confirmaron que no era el padre, pensé, muy bien, ahora mis padres se darán cuenta de que estaban equivocados y tal vez las cosas vuelvan a la normalidad. Pero en lugar del alivio que esperaba, las cosas se volvieron mucho más complicadas. Para empezar, Jenny perdió completamente la cabeza. Empezó a difundir rumores por el pueblo diciendo que había falsificado la prueba o que de alguna manera la había manipulado. Sí, leíste bien. En su mente, de alguna manera había convencido a todo un laboratorio para que alterara los resultados a mi favor. ¿Cómo diablos podría hacer eso? Solo soy un tipo normal. No soy un genio del crimen que sabe manipular pruebas de ADN. Pero Jenny no quería escuchar razones. Estaba decidida a hacerme el villano de su historia. Fue por ahí diciendo que la estaba abandonando a ella y al bebé, que había engañado a todos para que creyeran que no era el padre. No tenía sentido, pero eso no importaba. La gente empezó a creerle. En un pueblo pequeño los rumores corren rápido, y pronto había personas mirándome mal en el supermercado, como si fuera un desgraciado. Incluso hubo gente que me confrontó directamente, preguntándome por qué no estaba haciéndome cargo de mi hijo. Era frustrante. Tenía los resultados de la prueba que demostraban que no era el padre, pero a nadie parecía importarle. Jenny estaba ahí fuera, haciéndose la víctima, y yo estaba cargando con la culpa de algo en lo que ni siquiera había estado involucrado. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Una cosa es que tu familia se vuelva contra ti, pero cuando todo el pueblo empieza a pensar que eres el malo, eso duele de otra manera. ¿Y mis padres? Bueno, seguían intentando hacerse los amables, pero era evidente que no sabían cómo manejar la situación. Mi madre seguía llamando, dejándome mensajes de voz largos y emocionales sobre cómo solo quería que la familia volviera a estar unida. Ni siquiera mencionaba lo que había pasado, solo quería barrer todo debajo de la alfombra, como si nada hubiera ocurrido. Incluso me sugirió que fuera a cenar con ellos, como si eso mágicamente fuera a arreglar todo el daño que hicieron. No solo era incómodo, era insultante. Después de todo lo que me hicieron pasar, pensaban que unas cuantas cenas familiares y sonrisas falsas lo solucionarían todo, sin disculpas, sin reconocimiento de lo mal que se habían portado. Solo un sigamos adelante. Era como si ni siquiera entendieran cuánta confianza habían destruido. Y ese es el problema. Una vez que la confianza se rompe de esa manera, no es algo que puedas reparar con una comida y un abrazo. Requiere trabajo real, esfuerzo genuino para reconstruir. Y ni siquiera estaban dispuestos a admitir que se habían equivocado. La gota que colmó el vaso fue cuando mi padre intentó sobornarme. Me envió un correo electrónico ofreciéndome comprarme un coche nuevo si volvía con la familia. Como, ¿qué? ¿De verdad pensaban que podían comprar mi perdón? Era tan desconectado de la realidad que ni siquiera sabía cómo responder. Me quedé mirando el correo durante un rato, tratando de averiguar si era algún tipo de broma enferma. Pero no, mi padre iba en serio. No respondí. No podía. ¿Qué se supone que dices ante algo así? No les importaba arreglar las cosas de la manera correcta. Solo querían que volviera a sus vidas porque les resultaba conveniente. Y el hecho de que pensaran que arrojarme dinero resolvería todo, eso me hizo darme cuenta de lo poco que realmente entendía
entendían el daño que habían causado. Pero la peor parte llegó después, cuando descubrí que Jenny había empezado a contactar a personas que conocía, tratando de arrastrarlas a su drama. Incluso contactó a mi exnovia, Samantha, e intentó convencerla de que yo era una persona terrible que había abandonado a su hijo. Sam y yo no habíamos hablado en años, pero de repente recibí un mensaje de ella que decía: necesitamos hablar. Al principio no tenía idea de a qué se refería, pero cuando me explicó que Jenny le había estado enviando mensajes, tratando de revivir viejos dramas, casi pierdo la cabeza. Llamé a Jenny y le dije que parara. Ya estaba harto de los juegos, de las mentiras, y no iba a permitir que arrastrara a mis amigos y exnovias a su desastre. Pero ella simplemente se rió y me colgó. Era como hablar con una pared. Estaba tan metida en su mundo de fantasía que nada de lo que dijera le iba a hacer cambiar de opinión. En ese momento, empecé a considerar seriamente involucrar a un abogado. No quería llevar las cosas tan lejos, pero ¿qué opción me quedaba? Jenny estaba arruinando mi reputación. Mis padres estaban permitiendo su comportamiento y sentía que no tenía a nadie de mi lado. Mis amigos más cercanos me apoyaban, sí, pero ni siquiera ellos conocían la magnitud de lo mal que estaban las cosas. Eventualmente, tuve que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este estado constante de estrés, esperando a que surgiera el próximo rumor o la siguiente acusación absurda. Decidí cortar lazos por completo, no solo con Jenny, sino también con mis padres. No fue fácil, de hecho, apestó, pero sabía que no podía seguir permitiendo que me arrastraran hacia abajo. Le escribí a mis padres un correo largo explicando todo, cómo me sentía traicionado, cómo me habían fallado, cómo ya no podía confiar en ellos. No edulcoré nada. Les dije directamente que no estaba listo para perdonarlos y que no sabía si alguna vez lo estaría. Les dije que si querían tener alguna oportunidad de recuperar una relación conmigo en el futuro, tendrían que empezar por disculparse de verdad y asumir la responsabilidad de sus acciones. Nada de fingir que todo estaba bien, nada de barrer las cosas bajo la alfombra. En cuanto a Jenny, la bloqueé en todo. No podía seguir lidiando con sus manipulaciones. No era mi problema y no iba a dejar que siguiera arrastrándome a su desastre. Incluso tuve que decirle a Dave, su hermano, que no podía estar cerca de su familia por un tiempo. Eso fue difícil porque Dave siempre ha sido un buen amigo, pero tenía que poner mi bienestar primero. Han pasado unos meses desde que los corté de mi vida y, sinceramente, ha sido un alivio. Claro, hay días en los que me siento culpable o dudo de mi decisión, pero en general, sé que hice lo correcto. A veces tienes que alejarte, incluso cuando duele. Y sí, es complicado y un desastre, pero al menos ahora, ya no estoy constantemente mirando por encima del hombro, esperando el próximo desastre. Por fin puedo respirar otra vez. Pero hombre, si me hubieras dicho hace un año que así terminaría todo esto, nunca te habría creído. La vida es graciosa así, supongo. Actualización. 1. Bien, aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Pensé que cortar lazos con Jenny y mis padres sería el fin del caos. Imaginé que una vez que los sacara de mi vida, todo se calmaría y podría seguir adelante. Pero por supuesto, las cosas no funcionan tan fácilmente. Cortarlos fue solo el comienzo de un desastre completamente nuevo. Un par de semanas después de enviar ese correo a mis padres y bloquear a Jenny, recibí un mensaje inesperado de un viejo amigo de la secundaria, Mike. No habíamos hablado en años, pero de la nada, me preguntaba si estaba bien. Al principio pensé, ok, qué raro, pero luego me dijo que mis padres lo habían contactado. Ahora, Mike y yo ni siquiera éramos tan cercanos en su momento, así que el hecho de que mis padres lo buscaran, enorme señal de alarma. Aparentemente, habían estado buscando a personas para que hablaran conmigo en su nombre. Estoy hablando de viejos amigos, parientes lejanos, incluso gente que apenas conozco. Le decían a todos que yo estaba en un mal momento y que estaban preocupados por mí. Era como si estuvieran tratando de hacerme parecer el inestable. Y la peor parte, estaban presentando todo como si yo fuera el que tenía que disculparse por haberlos cortado de mi vida. Mike fue genial al respecto. Sabía que algo raro pasaba y quería avisarme, pero eso no fue todo. En los siguientes días, empecé a recibir mensajes de todo tipo de personas, gente con la que no hablaba en años, personas que solo había visto un par de veces. Todos decían lo mismo: tus padres están muy preocupados por ti, o deberías darles otra oportunidad. Era una locura. De alguna manera habían convencido a todas esas personas de que yo era el malo en esta situación, que me había descontrolado y necesitaba hacer las paces. No lo podía creer. Aquí estaba yo, solo tratando de seguir adelante con mi vida, y mis padres estaban montando toda una campaña de relaciones públicas para hacerme quedar como el villano. Me sentía como si estuviera en una realidad alternativa donde nada tenía sentido. No importaba cuánto intentara alejarme del drama,
siempre encontraba la forma de volver a mí. La gota que colmó el vaso fue cuando se contactaron con mi jefe. Sí, leíste bien. Mis padres llamaron a mi trabajo. No sé ni cómo consiguieron el número, pero de alguna forma rastrearon la información de contacto de mi jefe y llamaron a la oficina, diciéndole que estaban preocupados por mí y que no estaba en el mejor estado mental. ¿Puedes imaginar lo humillante que fue? Un día, mi jefe me llamó a su oficina con cara seria y me preguntó si todo estaba bien en casa. Me quedé en shock. No supe qué decir al principio. O sea, ¿qué se supone que respondes cuando tu jefe te pregunta si tus propios padres creen que has perdido la cabeza? Le expliqué toda la situación y, por suerte, fue muy comprensivo. Incluso se disculpó por haberlo mencionado. Pero el daño ya estaba hecho. Mis propios padres estaban tratando de sabotear mi trabajo solo porque no me doblegaba ante ellos. Después de eso, no me quedó otra opción. Fui a un abogado y comencé el proceso para obtener una orden de restricción contra ellos. No quería llegar tan lejos, pero ¿qué más podía hacer? Estaban metiéndose con mi carrera, mis amigos, mi paz mental. Tenía que protegerme, aunque eso significara cortar lazos legalmente. El proceso fue largo y estresante. Hubo audiencias, papeleo y una gran cantidad de ansiedad, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Finalmente, estaba tomando el control de la situación. Ya no permitiría que invadieran cada parte de mi vida. Ya no dejaría que manipularan la narrativa. Por supuesto, cuando se enteraron de la orden de restricción, se desató el infierno. Mi madre me mandó un correo larguísimo lleno de culpa, diciendo que nunca imaginó que su propio hijo haría algo así, que la familia debe mantenerse unida pase lo que pase. Me repetía que yo estaba destruyendo a la familia, que yo era el que estaba causando todo el dolor. Era manipulación de manual, pero no mordí el anzuelo. No respondí. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero las cosas empeoraron antes de mejorar. Un día, llegué del trabajo y encontré mi auto vandalizado. Alguien había rayado la palabra mentiroso en un costado. No tenía pruebas de que fueran mis padres, pero vamos, ¿quién más pudo haber sido? No le había contado a casi nadie sobre la orden de restricción, solo a unos pocos amigos cercanos. Mis padres eran los únicos con un motivo para hacer algo así. Era como si no pudieran soportar perder el control y tuvieran que desquitarse de cualquier forma posible. Hice una denuncia a la policía, pero no llegó a nada. Solo fue otro recordatorio de que, incluso cuando intentas hacer las cosas bien, a veces las personas que se supone que te aman pueden convertirse en tus peores enemigos. Después de eso, empecé a estacionar mi auto en casa de un amigo para estar seguro. No podía arriesgarme más. Incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento, por si intentaban algo más. Me sentía como si estuviera viviendo en un estado constante de paranoia, esperando a que llegara el próximo golpe. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. La orden de restricción se hizo efectiva, y mis padres quedaron oficialmente prohibidos de contactarme o acercarse a mi casa o mi trabajo. Fue un enorme peso que se quitó de mis hombros. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, pude respirar. Han pasado algunos meses y todavía estoy tratando de recomponerme. Tuve que hacer mucho trabajo para reparar mi imagen con mis amigos y compañeros de trabajo, explicándoles toda la situación y asegurándome de que conocieran la verdad. La mayoría me apoyó, pero algunos fueron escépticos. ¿Estás seguro de que tus padres llegarían tan lejos? Zrenia, me preguntaban. Lo entiendo. Es difícil de creer, pero cuando has vivido algo así, sabes hasta dónde pueden llegar algunas personas cuando sienten que están perdiendo el control. Mirando atrás, nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Es increíble lo rápido que la familia puede volverse en tu contra cuando te niegas a seguir sus reglas. Pero aprendí algo importante de todo esto. No puedes permitir que nadie, ni siquiera tu familia, dictamine cómo debes vivir tu vida. A veces, tienes que tomar la difícil decisión de alejarte, aunque duela. No sé qué me depara el futuro con mis padres. Tal vez algún día se den cuenta de lo que hicieron y se disculpen de verdad. Tal vez no, pero de cualquier manera, ya no voy a dejar que controlen mi vida. Tengo mi propio camino que seguir y no voy a mirar atrás. Actualización 2. Bien, aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. Después de finalmente obtener la orden de restricción y tratar de reconstruir mi vida, pensé que por fin todo se calmaría. Pero, sorpresa, sorpresa, la vida tenía otros planes. Justo cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, mis padres encontraron una nueva manera de meterse conmigo. Esta vez, no fue contacto directo, no fue vandalizar mi coche ni enviar correos electrónicos.
hijos. No, esto era un nivel completamente diferente de manipulación. Un día, estaba en casa, ocupándome de mis propios asuntos, cuando recibí una carta por correo. Nada demasiado raro, ¿verdad? Excepto que esta carta era de un abogado. Al principio pensé que tenía que ver con la orden de restricción, quizás algún papeleo final o algo así, pero número. Era una demanda. Mis propios padres me estaban demandando. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? Por angustia emocional. No podía creer lo que estaba leyendo. Estaban demandándome por haberlos cortado de mi vida, alegando que mis acciones les habían causado un daño emocional severo y que tenían derecho a una compensación. Incluso afirmaban que yo los había alejado del resto de la familia, lo cual era completamente falso. Ellos fueron quienes me aislaron, no al revés. Me quedé ahí sentado varios minutos, mirando la carta, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Quién hace algo así? ¿Quién demanda a su propio hijo porque están molestos de haber sido apartados? No sabía ni qué hacer. Parte de mí quería reírme de lo ridículo que era todo, pero otra parte estaba realmente estresada. Esto ya no era solo un drama familiar, era un problema legal, y las cosas estaban a punto de ponerse muy complicadas. Llamé a mi abogada de inmediato. No podía manejar esto solo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Había visto muchos casos familiares complicados, pero demandar a tu propio hijo por angustia emocional era algo nuevo, incluso para ella. Repasamos los detalles de la demanda y, aunque la mayoría era claramente absurda, sabíamos que no podíamos ignorarla. Iban en serio, y eso significaba que tenía que defenderme. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, llamadas y estrés. Tuve que reunir todas las pruebas de lo que había sucedido, los resultados de la prueba de paternidad, la orden de restricción, todo el acoso que había soportado. Mi abogada estaba segura de que podíamos ganar, pero seguía sintiéndose surrealista que las cosas hubieran llegado a este punto. Mis propios padres intentaban arrastrarme por el fango en los tribunales, todo porque me negaba a seguir bajo su control. Pero aquí viene lo peor. No se detuvieron en la demanda. Oh no, tuvieron que llevarlo un paso más allá. Empezaron a contactar a otros miembros de la familia, tratando de ponerlos en mi contra. De repente, comencé a recibir mensajes de tías, tíos, primos, personas con las que no hablaba desde hacía años, y todos decían lo mismo. ¿Por qué no puedes hacer las paces con tus padres? Oh, la familia es lo más importante. Estás siendo egoísta. Era agotador. No importaba cuánto intentara seguir adelante. Ellos seguían arrastrándome de vuelta a su drama, pero yo no iba a ceder. Había llegado demasiado lejos como para dejar que me manipularan otra vez. Esta era mi vida, y por fin la estaba viviendo bajo mis propios términos. Parecía que los demás habían sido completamente manipulados para creer que yo era el villano en todo esto. Estaba furioso, no solo con mis padres, sino con toda la situación. Sentía que no importaba lo que hiciera, ni cuánto intentara protegerme. Ellos siempre encontraban la manera de distorsionar la historia para hacerme ver como el malo. Digo, ¿cómo le explicas a alguien que solo ha escuchado su versión de los hechos que tus propios padres te están demandando por angustia emocional, solo porque estableciste límites? Llegó al punto en que tuve que cortar aún más lazos. Bloqueé a familiares, eliminé gente de mis redes sociales y cerré cualquier conexión con ese lado de mi vida. No fue porque no me importaran. Sí me importaban, pero no podía seguir explicándome una y otra vez a personas que ya habían tomado partido. Era agotador, y estaba cansado de justificar mis decisiones ante quienes no querían ver la verdad. Finalmente, llegó la fecha del juicio. Me presenté con mi abogada, preparado para cualquier tontería que fueran a decir. Y déjame decirte, fue un circo. Mis padres tenían todo un discurso preparado sobre cómo siempre habían estado ahí para mí, cómo habían tratado de ayudarme en tiempos difíciles, y cómo yo los había abandonado cruelmente sin razón alguna. Se pintaron a sí mismos como las víctimas en todo esto, lo cual era impresionante, considerando que ellos fueron quienes me desheredaron en primer lugar. Pero mi abogada no se dejó engañar. Destruyó sus argumentos uno por uno, mostrando al juez todas las pruebas de su acoso, la orden de restricción, la prueba de paternidad, todo. Fue brutal, y al final, se podía ver que el juez no estaba comprando su historia. El juez falló a mi favor, obviamente. La demanda fue desestimada y se ordenó a mis padres que pagaran mis gastos legales, lo cual fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas. Pero aunque gané, no se sintió como una victoria. Se sintió como si apenas hubiera escapado de una pesadilla, y aún quedara mucho por resolver. Después del caso, mis padres intentaron un último esfuerzo desesperado para volver a mi vida. Me enviaron una larga carta emocional disculpándose por todo, diciendo que solo querían arreglar las cosas y que no podían soportar perderme. Era la misma manipulación emocional de siempre. Honestamente, ni siquiera respondí. Ya había tomado mi decisión. No iba a regresar. Hay un límite para lo que alguien puede soportar antes de tener que alejarse definitivamente. Y sí, dolió. Cortar lazos con tu
familia no es fácil, sin importar qué tan mal se pongan las cosas, pero a veces es necesario para tu propia paz mental. No podía seguir dejándolos arrastrarme a su caos. Por mucho que afirmaran amarme, su versión del amor era tóxica y no iba a permitir que envenenara más mi vida. Así que aquí estoy ahora. La demanda quedó atrás. La orden de restricción sigue en vigor y sigo adelante. No ha sido fácil, pero estoy aprendiendo a vivir sin todo el ruido, sin el estrés constante de preguntarme cuándo llegará la próxima catástrofe. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo algo de control sobre mi vida, y eso se siente increíble. No sé qué depara el futuro. Tal vez algún día las cosas cambien, tal vez no, pero por ahora estoy enfocándome en mí, en reconstruir las partes de mi vida que ellos intentaron destruir. Ha sido un camino largo, pero finalmente estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Actualización. 3. Bien, si has estado siguiendo todo hasta ahora, podrías pensar que después del desastre de la demanda y la orden de restricción, eso sería el final de la locura. Pero no, mi familia encontró una forma de sorprenderme una última vez. Y esta vez, honestamente, me dejó sin palabras porque no pensé que pudieran caer más bajo. Pero aquí estamos. Un par de meses después de que el tribunal fallara a mi favor, las cosas finalmente empezaron a calmarse. Había cortado lazos con todos los que me causaban estrés, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía concentrarme en reconstruir mi vida. Sin mensajes aleatorios de viejos amigos, sin cartas de abogados, solo paz. O al menos eso creía. Un día estaba haciendo mandados, ocupándome de mis cosas cuando me encontré con mi prima Melissa. Ahora, Melissa y yo no habíamos hablado mucho durante todo este drama. Nunca fuimos súper cercanas creciendo, pero siempre nos habíamos llevado bien. Así que cuando la vi, pensé, ¿por qué no saludarla? Terminamos charlando un rato y, al principio, todo fue bastante normal. Ya sabes, ponernos al día sobre la vida, el trabajo, lo de siempre. Pero luego, de la nada, me soltó. Oye, ¿escuchaste lo que están planeando tus padres? Me quedé helado. ¿Planeando? Pregunté, sintiendo de repente ese nudo familiar en el estómago. Melissa parecía un poco incómoda, como si no estuviera segura de si debía decírmelo, pero suspiró y continuó. Sí, van a organizar una gran reunión familiar el próximo mes. Al parecer, han estado diciéndole a todo el mundo que esperan que sea una especie de reconciliación entre tú y ellos. No lo podía creer. En serio estaban planeando una especie de reunión trampa para intentar forzarme a volver a la familia. Le pregunté a Melissa por más detalles y resultó que estaban invitando a todos, parientes lejanos, amigos de la familia, gente que no había visto en años. Y lo peor, le habían dicho a todo el mundo que yo estaría allí, actuando como si yo estuviera de acuerdo con todo esto. Estaba furioso. No había aceptado nada, y ahora me estaban preparando para quedar como el malo si no aparecía. Era otro movimiento clásico de mis padres. Manipular la situación, hacerme ver como el villano e intentar hacerme sentir culpable para que hiciera lo que ellos querían. Le agradecí a Melissa por decírmelo, y le dije directamente que no iba a ir. Ella lo entendió, pero incluso parecía un poco dividida, como si estuviera creyendo la narrativa de mis padres de «solo queremos arreglar las cosas». Se le notaba en la cara. Quería que fuera y solucionara todo, pero después de todo lo que habían hecho, no había manera de que cayera en esa trampa. Esa noche, llegué a casa y pensé largo y tendido sobre qué hacer. Sabía que no iría a la reunión, pero una parte de mí sentía que debía decir algo. No podía simplemente ignorarlo, así que decidí enviar un último mensaje a mis padres, dejando todo claro de una vez por todas. A la mañana siguiente, me senté y les escribí un correo electrónico. No fue largo, pero sí directo. Les dije que sabía sobre la reunión y que no iban a asistir. Dejé claro que no quería ser parte de una reconciliación forzada, y mucho menos delante de un montón de gente. Les dije que, si realmente les importaba arreglar las cosas, debían empezar por respetar mis límites. Hasta que pudieran hacer eso, no había nada más de qué hablar. No esperaba una respuesta, y sinceramente, no la necesitaba. Solo quería dejar las cosas en claro por última vez. Pero por supuesto, mis padres no podían simplemente dejarlo pasar. Unos días después, mi padre me llamó. No contesté, pero me dejó un largo y desordenado mensaje de voz sobre cómo yo estaba destrozando a la familia y cómo esa reunión se suponía que sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Incluso intentó hacerme sentir culpable diciendo, a tus abuelos les decepcionaría mucho la forma en que estás manejando esto. Ese mensaje me golpeó fuerte, no porque creyera en sus palabras, sino porque me recordó todas las veces que mis padres habían usado la culpa y la manipulación para salirse con la suya.
Harían lo que fuera para hacerme sentir que yo era el problema, incluso si eso significaba meter a mis abuelos en esto. Personas que, por cierto, siempre me apoyaron. Era como si no pudieran aceptar que tal vez, solo tal vez, ellos eran los que necesitaban mirarse en el espejo y reflexionar. No respondí al mensaje de voz. ¿Para qué? Ya había dicho lo que tenía que decir y no iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su drama. Pero eso no significaba que no me afectara. Durante días después de eso, no podía dejar de pensar en la reunión, en todos los familiares que estarían allí creyendo que simplemente me negaba a hacer las paces. Me preguntaba cuántos realmente conocían la historia completa y cuántos estaban escuchando la versión distorsionada que mis padres les contaban. La reunión pasó y no supe nada de mis padres después. Vi algunas fotos en Facebook, caras felices, abrazos familiares, todo el show. Mis padres sonriendo, actuando como si todo estuviera bien, como si no hubieran pasado el último año tratando de destruir mi vida. Fue extraño verlos así, fingiendo que todo era perfecto, pero supongo que eso siempre fue lo que mejor hacían, fingir. Unas semanas después, me encontré con Melissa de nuevo, y me dijo que la reunión había sido incómoda. Aparentemente, mucha gente esperaba que yo apareciera, y cuando no lo hice, hubo algunas conversaciones tensas. Mis padres intentaron justificar mi ausencia, pero por lo que Melissa dijo, no les salió bien. Algunos parientes incluso empezaron a cuestionar por qué no estaba allí y por qué mis padres no habían sido más honestos con toda la situación. Supongo que no todos se creyeron su historia. Después de todo, y así es como están las cosas ahora. He logrado mantenerme alejado del drama, pero sé que siempre estará ahí, al acecho, justo bajo la superficie. Probablemente, mis padres nunca admitirán que se equivocaron, y he aceptado eso. No puedo cambiarlos, pero lo que sí puedo hacer es protegerme, seguir construyendo mi vida sin su influencia, y centrarme en las personas que realmente se preocupan por mí. Ha sido un camino largo, y no voy a mentir. Todavía duele a veces. Cortar lazos con tu familia no es fácil, y hay días en los que me pregunto si hice lo correcto, pero en el fondo, sé que tenía que hacerlo. Tenía que elegirme a mí mismo, a mi salud mental y a mi propio futuro por encima del ciclo tóxico en el que intentaban atraparme. Así que sí, este es el final de este viaje caótico. Tal vez algún día las cosas cambien, tal vez no, pero de cualquier manera, ya terminé de dejar que mi familia controle mi vida. Ahora tengo mi propio camino, y por primera vez en mucho tiempo, lo estoy recorriendo en mis propios términos.